Qué compromiso dar una charla después de mi amigo César, ¿no? Qué difícil, César. Pero venga, yo básicamente voy a hacer un breve resumen un poco académico y haciendo énfasis en lo nuevo que tenemos a disposición del manejo de las uñas en el tema de la psoriasis. Qué compromiso dar una charla después de mi amigo César, ¿no? Qué difícil, César. Pero venga, yo básicamente voy a hacer un breve resumen un poco académico y haciendo énfasis en lo nuevo que tenemos a disposición del manejo de las uñas en el tema de la psoriasis. Pues hablar de las uñas es entender que no todo lo sabemos. Hay una estadística ahí un poco engorrosa. Hablamos que la prevalencia en uñas va desde el 6 al 80%, eso es un rango muy grande y va a depender de quién lo lea, quién lo estudia, quién lo diagnostique. Pero esa estadística es parcialmente importante de repente cuando nos encargamos a ponerle énfasis a los reumatólogos, quienes opinan que alrededor del 6% de las lesiones de psoriasis son únicamente en las uñas y eso va a ser un conflicto a la hora del diagnóstico para los dermatólogos. Pero sí hay cosas que sí sabemos de las uñas y lo primero es que, bueno, lo asociamos con una psoriasis más brava, más precoz, más cara, ¿sí? Y también lo asociamos a una deficiencia en la calidad de vida de estos pacientes y también lo asociamos con alteraciones funcionales, lo cual a nosotros nos tiene que poner pues como una alerta en la cabeza para hacer el tratamiento lo más consciente posible. Tenemos ahí alguna situación etiopatogénica en estudio todavía porque hay nuevos estudios que están demostrando que hay una alteración en el gen de la interleuquina 1 y un aumento importante en la concentración de TNF en los pacientes que tienen estas lesiones unguiales, lo cual abre el campo para nuevos tratamientos. Sí estamos conscientes de que no solo es la fricción y que no solo es el trauma unguial, el Koebner, el responsable de las uñas, sino que también tenemos datos estadísticos positivos a favor del consumo de tabaco independientemente del tema de psoriasis en piel. Y el diagnóstico resulta a veces muy difícil poder separar de una onicomicosis que tiende a ser por lo general un coadyuvante, un empeorizante, un coetnizador de las lesiones y que nunca está de más por ahí hacer algunos laboratorios micológicos para estar seguro de que no tenemos coexistencia. ¿Cómo hacemos para clasificar la clínica? Pues mucho depende del lugar donde se enfatiza el daño inflamatorio, ¿no? Si el daño viene de matriz o el daño viene del lecho, entonces comenzamos a hacer nuestras clasificaciones clínicas y a buscar nuestras características clínicas con la intención de tratar de tipificar por dónde viene el proceso inflamatorio, ¿sí? Que si es de lecho o si es de matriz, el puntilleo tan característico que buscamos, aunque no es específico, pero es tal vez el mayor aporte que tenemos para daño de matriz, y el lecho unguial con la famosa olicolisis o ese desprendimiento distal que junto con las hemorragias en astilla nos ayuda mucho a hacer diagnóstico de por dónde va la inflamación. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, por el tratamiento, mucho el tratamiento tópico, porque habrán tratamientos que enfatizan más para el daño del lecho y habrán tratamientos que enfatizan más para el daño unguial. Y tenemos estos pacientes difíciles y complejos que, bueno, que tienen esta inflamación importante en todo el aparato unguial que, bueno, que no nos permite ser tan específicos en la caracterización. Pero, ¿qué es realmente relevante de esto? Bueno, es que tenemos por ahí una entesis que es el puente entre el tema de la articulación distal y la uña. Entonces, ¿eso qué supone? Supone que estadísticamente tenemos comprometido un proceso inflamatorio en la misma área donde la comorbilidad de la psoriasis pega en las articulaciones. Y es que el daño articular es un daño no reversible, es un daño que avanza, es un daño que lastima mucho la calidad de vida del paciente, es un daño que da una manifestación localizada de un proceso sistémico y entonces tenemos a estas uñas que pueden básicamente ser un puente inflamatorio y que nos permite hacer un diagnóstico temprano para evitar que los pacientes que comienzan con daño unguial pues terminen con estos daños tan aparatosos. Entonces es ahí donde el dermatólogo se pone en la palestra, ahí es donde nos podemos lucir. Venga, que de una psoriasis cutánea, bien tratada, tenemos pues por ahí unos queratinocitos muy agradecidos que después de 28 días nos pueden felicitar. Pero si nos enfocamos en tratamientos cutáneos y olvidamos estas manifestaciones localizadas como la comorbilidad principal, oigan, el 30% de los pacientes con psoriasis cutánea tienen problema en las articulaciones, pero los reumatólogos que ven articulaciones dañadas reportan el 80% de sus pacientes con daño en las uñas. Entonces, ahí es donde nosotros pues, podemos hacer la diferencia tan importante.
Entonces, con la terapéutica, ¿cuál es el problema? Pues la uña. Esa uña desgraciada, que es una gel hidrofílica compacta, altamente endurecida, no permite que nada entre. Y si entra, entra poquito. Y si forzamos, duele. Alguna infiltración en la matriz de la uña y me cuentan. Yo, lamentablemente, ya Fernando hablará de eso, yo he tenido que hacer esto y es un problema. El dolor es un problema, la absorción es un problema y es donde, venga, ahí tenemos que valorar cuáles son las opciones que tenemos en el futuro. Y las opciones son las mismas que vamos a machacar durante toda la reunión, creo yo, ¿no? Ya comenzó Claudia a platicar cuál es el esquema de tratamiento que tenemos con psoriasis en cuero cabelludo, que va muy de la mano de los avances en psoriasis y que va muy de la mano de lo que sabemos nosotros de la psoriasis unguial. Vengan. Aquí no me voy a detener tanto porque yo creo que todos frustradamente hemos tratado de poner cremita sobre la uña, ¿no? Sí, si es oleosa se absorbe mejor y si es en oclusión se absorbe mejor, pero vaya usted a saber si realmente vamos a hacer algo con un tratamiento tópico en estas uñas. Es bien complejo, ¿sí? Los corticoides en oclusiva pues van bien, malmente bien y ciertamente sabemos que dan atrofia y ayudan mucho para las lesiones de la base, ¿sí? Los análogos de vitamina D pues son mucho de lecho, ¿sí? Inhibidores de calcineurina van mucho de lecho y matriz. Retinoides van un poco más de lecho. Los queratolíticos más que todo para que se vayan absorbiendo los medicamentos con la intención de desgastar la capa córnea. Pero donde me quiero detener un poco, y sin ser asiático, es el tema de las terapias complementarias. Venga, y como la idea es hablar de novedades, esto me pareció interesante. Esto es el índigo naturalis. Vengan, es el color índigo que conocen, viene básicamente de esta planta, y esta planta se llama Baphicacatus cusia. Y lo interesante es que tiene interesantes propiedades antiproliferativas, antineoplásicas, y según algunos autores, básicamente inhibe la interleuquina 17 cerca del lecho y la matriz de la uña. Y lo más interesante es que a pesar de que yo no le he puesto mucho a las cosas naturales, tiene muchos estudios controlados, placebados, ¿sí? Donde demuestran de que estos pacientes pueden mejorar el NAPSI en un promedio del 51% aplicando 2 gotas 2 veces al día a 24 semanas. Y eso es interesante, pero más interesante todavía es que ya está propuesto para los americanos, para los de California, incluirlo en sus guías terapéuticas como segunda línea de tratamiento cuando la cortisona no funciona. Vengan, es que eso de repente son como esas novedades simpáticas que dependiendo de si podemos conseguir estos productos en nuestros países, la aplicabilidad es importante. Y seguramente ya Fernando por ahí nos va a hablar sobre las opciones y las guías de tratamiento, pero bueno, verán que el número de uñas importa, verán que el calidad de vida importa, que si la piel está afectada importa, que si tenemos artritis sí o no importa para definir el tratamiento adecuado de nuestros pacientes. Pero básicamente Hadler recientemente en el 2021 lo mete como una segunda línea de tratamiento tópico en los pacientes con psoriasis unguial. Yo creo que es algo de lo que vamos a oír bastante más adelante. Yo no soy partidario de intralesión. La verdad es que no. Sí, sabemos que la cortisona funciona. Desde hace bastantes años se está intentando con metrotexato con 5 miligramos intralesional con la idea de hacer la diferencia. Y tal vez lo importante por acá es que se han tratado también de hacer soluciones de ciclosporina o inyecciones de ciclosporina dentro de la matriz unguial con la intención de poder documentar un beneficio. Y la respuesta es que sigue siendo la cortisona, lo que ya todos sabemos, en intralesional lo que mejor resultados da. Los no farmacológicos no me voy a detener porque realmente la evidencia es bien vaga y la aplicabilidad en la consulta práctica es bien limitada. Tal vez las novedades que tenemos es que el PDL de 595 nanómetros y por ahí los ND-JAK están siendo una opción que valdría la pena mucho explorar en el futuro. Los tratamientos sistémicos, vengan, que a quiénes se les va a dar tratamiento sistémico, que si más de 3 uñas, que si tiene artritis, que si hay comorbilidades, ¿sí? Que si el índice de calidad de vida está mal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, estos pacientes que definitivamente no son tratamientos optativos para tratamiento tópico único, pues entonces definimos que tenemos una amplia línea de tratamientos orales que podríamos utilizar. Las dosis de acitretina por lo general son como más pequeñas, si se dan cuenta, correcto, y esto va mucho para el lecho, en cambio metrotexato funciona mucho para la parte de matriz. Y ciclosporina va mucho para matriz y para lecho, y si le agregas un poquito de calcipotriol la cosa va muy bien. Lo nuevo que tenemos ahora en palestra,
vía oral, ya habló un poquito Claudia, son los inhibidores de PD4 y los JAK1/3. Básicamente, en Apremilast hubo un extracto del STEAM 1 y 2 a 52 semanas con 150 pacientes con la dosis de 30 miligramos, obtuvo una mejoría media del 60 al 64% del NAPSI en estos pacientes. Eso es bastante bueno, sobre todo pensando que no vas a inyectar al paciente, que la cremita no sabemos que no va a funcionar del todo y que con vía oral va muy bien. Y tofacitinib, está muy reportado que a 52 semanas, 21 pacientes en este ensayo que está aquí abajo, dependiendo de la dosis, puedes obtener un 22 o un 48% de NAPSI 75 en estos pacientes. Entonces, la vía oral básicamente ha avanzado muchísimo y ha mejorado lo que tradicionalmente conocemos como los tratamientos convencionales. Sí. De los anti-TNF y 1223, la verdad es que como los estamos usando desde hace mucho tiempo, está muy bien documentado que esto funciona bien desde hace mucho tiempo. De hecho, hay muchos estudios donde se ha determinado que hay mucho TNF en las uñas afectadas, ¿sí? Y se hipotetizó desde hace mucho tiempo que estos medicamentos iban a tener un impacto importante en las uñas. Y ven que aquí que la mejoría media pues, es bastante notoria. Ustekinumab tiene un rango muy amplio porque ustekinumab se ha usado como comparador para casi todos los IL-23 y los IL-17. Realmente hay muchísima evidencia con ustekinumab, en general bastante buena, pero van a encontrar una variabilidad bastante grande de resultados. Los IL-23 son hoy por hoy los que tienen la información más robusta en beneficio de uñas. Tal vez no es lo último, pero sí lo más robusto. Este Transfigure del 2021, ¿sí? Básicamente atrapó a 86 pacientes por 130 semanas, que son 2.5 años. Y el NAPSI o la mejoría media fue de 73, eso es bastante alto. Ixekizumab presentó en el 18 el Ixora. Estos Transfigure y Ixora básicamente son estudios que se formalizaron con la intención de ver la mejoría en uñas. No son extractos de otros estudios pivotales, sino que son estudios propios. Brodalumab básicamente sí extrajo del Imagine 2.3, pero si se dan cuenta, tanto en ICSE como en Broda, el beneficio es muy parecido. Un beneficio de NAPSI 100, es decir, cero compromiso en uñas a 52 semanas con un 62 y un 64, eso es buenísimo. En el 2011 se presentó esto que suponía que venía como a cambiar mucho la idea de lo que teníamos de los biológicos con el tratamiento de uñas. ¿Sí? Reich presentó básicamente el primer metaanálisis donde se agarraban 7 estudios de investigación muy formalizados, de entre ellos 6 biológicos que ustedes ven ahí, y la idea era tomar esta gran cantidad de pacientes que tuvieran psoriasis moderada severa con un compromiso unguial y ver cómo estos pacientes llegaban a NAPSI 0, ¿sí? A PGA 0, a NAPSI modificado 0 entre las 24 y las 26 semanas. Es decir, curar las uñas o curar las manifestaciones clínicas de las uñas en los pacientes con psoriasis moderada severa en el transcurso de 26 semanas. Y pues los mejores análisis fue para brodalumab e ixekizumab. Básicamente con ixekizumab tenemos una probabilidad de casi el 50% de obtener un beneficio de un NAPSI 100 a las 26 semanas y broda casi del 37%. Aquí se tuvo que excluir secukinumab por un tema técnico que no se logró, no cumplía los criterios para entrar en el metaanálisis. Entonces, pero básicamente con esto nos damos cuenta que los inhibidores de IL-17 probablemente son hoy por hoy la evidencia más robusta que tenemos. Lo nuevo es con los IL-23, ¿sí? IL-23 ya de Gussel se sabe mucho de algunos años que funciona muy bien. Risankizumab acaba de presentar un póster en el europeo donde después de 256 semanas, 327 pacientes, que es un montón de pacientes, lograron una media de mejora del 81% en el NAPSI. Tildrakizumab tiene muy pocos estudios, pero este señor Trovato hizo un estudio muy bonito donde agarró todos los IL-23, 20 pacientes, y después de 52 semanas él discernió que podía obtener un NAPSI 90 en el 75% de los pacientes utilizando un IL-23. Entonces, hoy por hoy la evidencia más robusta es de los IL-17, pero la promesa viene siendo los IL-23. ¿Qué concluyo? Bueno, que este es un tema. Las uñas son un problema social, son un problema de autoestima, son un problema muy frecuente, cuya severidad se asocia a la artritis, que hace básicamente una decadencia del estilo de vida con el tiempo. Que las opciones están, la disposición de esas opciones no siempre está.
pero por lo menos la teoría la tenemos y hay que personalizar cada uno de los pacientes y es lo que mi amigo Fernando nos va a hablar el día de ahora. ¿Cómo aterrizamos esta data loca en nuestra oficina? Pásale, Fernando. Gracias.